Que la taza se vea no es problema. No, no se ve la ¿Verdad taza. que no se ve? No. No, pero la taza no es problema. Miércoles 2 de septiembre 2015. Profesor Juan Montero, ante todo gracias por esta charla a la que accede aquí en el Hotel Guaraní, en Asunción. Esto es más que nada no una entrevista, yo le llamo una charla informal entre amigos, entre conocidos, entre profesores y alumnos, etc. Así que no tiene formato alguno, yo no soy entrevistador, no sé entrevistar, por tanto lo que hacemos frecuentemente es más que nada charlar libremente de lo que queremos, de lo que nos interesa, desestructurado. Venga, ánimo. Primero, gracias por la entrevista. La verdad es que me parece que nosotros conocemos al Juan Montero profesor, al Juan Montero catedrático, al Juan Montero procesalista, en esta última parte también al Juan Montero enamorado del tango, o toda la vida enamorado del tango, pero ahora más expresado, más materializado en obras concretas. Y por ahí no tenemos tanta referencia, tanto conocimiento del Juan Montero persona. Me gustaría conocer a la persona que hay detrás del procesalista. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde nació? Para Yo empezar. nací en un pueblecito en la provincia de Albacete, que es La Mancha. Don Quijote, en un lugar de la Mancha, yo nací en un pueblo de La Mancha. Ah, ¿sí? Pero llevo viviendo en Valencia desde 16 años, ¿no? De modo que yo soy valenciano en ese sentido, ¿no? Y además soy valenciano queriendo serlo. Quiero decir, yo hace mucho tiempo me di cuenta que ir a una gran ciudad, a Madrid, era perder mucho tiempo. Yo saqué, en la oposición que hice el año 75, yo saqué la Universidad Complutense Madrid y me fui. En España, en aquellos años, ahora ya no, pero en aquellos años se tenía mucho la sensación de que Madrid era la culminación de la carrera universitaria y que el catedrático debería de acabar en Madrid. Yo empecé en Madrid y me fui. Al revés. Al revés del mundo. Y me di cuenta de eso, de que a mí, lo que yo quería hacer, lo que a mí me gustaba hacer, no se podía hacer allá. No quiero decir si fuera en Buenos Aires o en Lima, que es horroroso, de grande, ¿no? Cuando yo, el día que fui a tomar posesión de la cátedra en Madrid, me llevó en el auto el profesor Prieto Castro, que estaba en el último año, se jubilaba ya, ¿no? Y me llevó en el auto. Me hizo ir a su casa, y desde su casa lo montamos en el auto de él y me llevó al rectorado de la universidad. 45 minutos. Y yo le dije, 45 minutos para ir y 45 minutos para volver a su casa. Y me dijo, más o menos. Un día unos minutos más, otro día más menos. Y le dije, ¿me está usted diciendo de que pierde usted 1 hora y media al día? Y me dijo, más o menos. Digo, pues mire usted, yo en 1 hora y media al día, en un año escribo un libro. Y tomé la decisión entonces de irme. Y me fui enseguida. ¿Y cómo se llamaba el pueblito donde nació? Se llama Elche de la Sierra, se llama. ¿Cómo? Elche de la Sierra. Elche de la Sierra. Albacete. ¿Y un pueblito entonces, chico todavía? Pues, ¿Cuántos habitantes? tendría en aquel momento 3.000 o 4.000 habitantes, tenía una cosa así, ¿no? Pero yo lo pasé, vamos, yo nací ahí y luego... ¿Hasta qué edad vivió ahí? Y viví hasta los 16 años, Eso no me lo recuerdo. Y viví hasta los 16 años, viví allí. ¿Qué recuerdo tiene la infancia en ese lugar? Bueno, un pueblo de La Mancha, un pueblo. La verdad es que me tuve que ir pronto porque el bachiller no se estudiaba en el pueblo, el bachiller había que salir, ¿no? Y entonces yo salía a los 10 años y volvía al pueblo para las vacaciones, para las Navidades, la Semana Santa y el verano. Pero hasta los 10 años no había salido del pueblo a ningún sitio, ni al pueblo de al lado. Estoy hablando de que no había los medios de comunicación que hay, claro, en aquel momento, ¿no? Y yo viví muy salvajemente en los años aquellos, ¿no?
¿Sus padres a qué se Mi dedicaban? padre era secretario de ayuntamiento, secretario de la municipalidad, Ah, en el pueblo pequeño. ¿Su madre? Y luego, no, mi madre nada, mi madre trabajaba en la casa que decía ella. Y luego, cuando yo tenía 16 años y un hermano menor, cuando el hermano empezó a estudiar bachiller, pues mi pobre padre no podía mantener estudiando 2 hijos fuera. Y entonces se fue de secretario del ayuntamiento de un pueblo al lado de Valencia. Y fuimos a Valencia. Yo desde entonces quiero decir, vamos a ver, he renunciado a muchas cosas por vivir ahí, porque es una ciudad ideal para vivir. Tiene muy buen clima, es una ciudad en torno al millón, que tiene de casi todo lo que puede tener Madrid. No digo todo por si acaso, pero tiene de todo lo que puede tener Madrid, ¿no? Permite ir andando a muchos sitios. Yo he estado en el tribunal 22 años y yo de casa al tribunal he ido andando siempre, cruzando con muy buen clima, cruzando el río allí a las 9:30 de la mañana, porque en Valencia, en España, antes de las 9:30 en el tribunal no hay nadie. No es como acá, que está diciendo que a las 7 empieza el tribunal, ¿no? Y me quedé, punto, y he renunciado. Renunciado quiero decir que ha habido tentaciones, yo le llamo tentaciones de vanidad. Las tentaciones de vanidad significan que de repente te ofrecen algo que tú de repente te da un ataque de vanidad, de decir, coño, puedo ser magistrado de la Corte Suprema durante mucho tiempo. Pero eso es un ataque de vanidad, quiero decir que hay que saber resistirlo, porque vas a hacer muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, vas a hacer lo que tiene de oropel, pero no de contenido real. Si yo me hubiera ido a la Corte Suprema, por ejemplo, hubiera puesto miles y miles de sentencias, pero no hubiera escrito casi libros, por ejemplo. Claro. Y yo me divertía mucho más escribiendo un libro que poniendo sentencias de cosas. Bien, hubiera estado, pero no. Preferido. Y he vivido en Valencia siempre, hasta ahora. Desde que se fue. Desde los 16 años. Desde los 16. Y llegó a Valencia y empezó, ¿qué? El bachiller. Con 16 años acabé el preuniversitario, se llamaba entonces. Preuniversitario. Preuniversitario, que dura un año. Ajá. Y al año siguiente, es decir, yo llegué a Valencia en diciembre del 59. Y al año siguiente, en septiembre-octubre, empecé primero de Derecho. ¿Cuándo se graduó? En el 65. Y el mismo año, acabando el mismo año, me dieron una beca para el Instituto Jurídico de España en Roma y me fui y estuve un curso allá. Y un curso estuve, sí. ¿Un curso un año? No, vamos a ver. Un año natural serían 12 meses. Yo estuve desde noviembre hasta julio. Es decir, un curso. Claro. Era un curso, ¿no? Allá. Muy bien, estudié mucho, aprendí mucho. Leí ¿Eso a qué edad era? Vamos a ver, licenciado en Derecho serían 22, 23 años. Aprendí el italiano muy bien, que no sabía. Y dije, yo hablo antes lo hablaba mejor, ahora ya no. Pero no he leído una gramática jamás. Yo lo que he vivido allá, ¿no? Y he leído mucho, eso sí. Pero estudiar el italiano no he estudiado nunca. ¿Qué te pareció? O sea, ¿fue solamente a Roma ese lugar? La beca era en Roma, pero claro, aunque no había mucha plata, porque la beca daba para pocos vicios, ¿no? Pero yo vi Italia, claro, Italia. Durante la Semana Santa, por ejemplo, con un amigo que estaba allí también, estuvimos en Florencia, en Verona, en Venecia y volvimos por Milán. ¿Qué le pareció la Italia de aquel momento? La Italia de aquel momento era... ¿Qué año era? 66. 66. La Italia de aquel momento políticamente era una locura, porque no había manera era inestable políticamente, ¿no? Pero todavía se podía vivir, quiero decir, yo en el sitio donde estábamos, en la pensión que estábamos, íbamos andando, bajando por el Viale Santa Margherita, bajábamos andando y a la Sapienza llegábamos andando. Era ahora mismo, he estado hace poco, ha cambiado, no sé,
Claro, visto con aquellos años era otra cosa que visto con los que tengo ahora, ¿no? Pero a mí me gustó mucho. Yo viví un curso muy bien, ¿no? ¿Y la beca era para estudiar qué? Derecho procesal. Derecho procesal. Y estudié Derecho. No procesal, estudié Derecho. Y la verdad es que aprendí mucho en aquellos años, porque me di cuenta que cuando uno le dan una beca para esto, para salir un año, si te pones a hacer la tesis, por ejemplo, estudias un puntito pequeño, ¿verdad que sí? Sí. Pero el sistema jurídico de ese país no lo aprendes. Yo eso me di cuenta pronto. Iba a clase. Yo asistí en los cursos con Leone, que fue después presidente de la República, con Santa, estudié con Aldo Moro, al que mataron luego las Brigadas Rojas, ¿no? Estudié con él, procesal penal. Que él daba no en la Facultad de Derecho, daba en la Facultad de Económicas. Con Santa, yo con Santa me dedicó a sus libros, yo con Santa lo veía casi todos los días. ¿Y Sata dónde enseñaba? En la Sapienza, era el decano de la Facultad de Derecho. Ah, él era decano. En aquel momento. Y era titular de procesal civil. De procesal civil, sí. Y a mí me dedicó a sus libros, vamos, yo lo veía casi todos los días, quiero decir, ¿no? Y a los discípulos de Santa de aquel momento también los veía casi todos los días. ¿Qué fue lo que más le gustó o le llamó la atención? Lo que me llamó, o lo que aprendió más de Sata. Aprendí, ¿Cuál fue el legado? bueno, yo no estaba de acuerdo y no estoy con lo que el Santa decía. Y no estoy todavía. Pero aprendí una cosa muy importante, que es lo nuestro no es lo natural, ni lo lógico, ni lo que debe ser. Hay otras opciones. Quiero decir, en el mundo del derecho uno estudia en cualquier país y le acaba pareciendo que lo de su país es lo natural, lo que debe ser. Las soluciones jurídicas de su código son las obvias. Cuando de repente lo mandan a un sitio diferente y empieza a darse cuenta que el código no dice lo mismo, que las soluciones son diferentes, que el profesor dice otras cosas. Entonces uno dice alto, que lo mío no es lo natural. Hay otras opciones. Yo aprendí eso, que fue importantísimo, ¿no? Porque me di cuenta entonces que, bueno, que nadie puede decir aquello de que lo mío es lo mejor, ni siquiera, porque la idea de que tiene cuando uno es joven y estudia en una facultad de Derecho, acaba creyendo que lo suyo no es que sea lo mejor, es lo único posible. Y uno se da cuenta pronto, cuando sale y está en un curso, se da cuenta pronto que de eso nada, me refiero, que hay soluciones muy diferentes, que pueden ser mejores o no, pero que hay cosas diferentes. Eso yo lo aprendí pronto y me ha servido mucho en esta vida. Y de Sata, ¿qué es lo que más aprendido de él? ¿Qué es lo que podría decir? Bueno, lo que más aprendí es... Sata era un hombre diferente, quiero decir. Era un hombre muy reconcentrado sobre sí mismo, ¿no? Y tenía unas ideas originales, era de la gente que pensaba por sí mismo. En el mundo del derecho la mayoría de la gente no piensa por sí mismo, se convierte en el altavoz de lo que dicen otros, la inmensa mayoría. Y por eso uno con los libros de derecho se aburre muchas veces, porque lo único que hace es leer unas cosas que dice, eso ya lo he dicho fulanito, ¿por qué repite este, no? Por estos países, quiero que se me entienda, ¿no? Por estos países de América, digo, hay mucha tendencia a convertir un libro en lo que yo de broma he llamado casa de citas. Porque lo que hacen es decir, como dice un fulano, dice vengano, dice el otro, definición de lo que sea, ¿no? Y te montan una lista de definiciones. Y al final dice, opinión nuestra, y te ponen 5 líneas. Eso no es escribir un libro. Eso no, primero no sirve para nada, pero lo que demuestra es que no piensas. El que escribe un libro una tesis de la manera esa, no piensa. Sata pensaba y decía cosas sorprendentes y te hacía pensar a ti. Yo fui el curso entero a las clases de Sata, ¿no? Y te hacía pensar a ti. Luego me he dado cuenta, que no estoy de acuerdo con pocas cosas, ¿no? Pero, ¿con qué, por ejemplo? Pero me ha obligado a pensar mucho, que es otro mundo, ¿no?
Es decir, por ejemplo, el concepto que Sata manejaba de las partes y de eso, yo me quedé parado allí en algunas cosas que decía, pero no, de los recursos, por ejemplo. Sartre tenía un libro, aparte del manual, que yo tengo dedicado por Sartre, tengo todavía. Tenía unos comentarios al Código Procesal Civil en 4 o 5 tomos que yo tengo dedicados. Y escribía sobre los recursos, no me acuerdo muy bien aquello, ¿no? Pero decía lo contrario de lo que habían dicho Carnelut y Calamandré, y que decía lo contrario, casi siempre, ¿no? De modo que yo aprendí sobre todo aprendí a decir, mira, hay cosas diferentes, debes pensar por ti mismo, no te conviertas en una máquina de repetir, tú tienes que decir lo que creas, lo que te parezca, lo que has estudiado. Sobre todo tienes que hacer las opiniones, no consisten en decir yo creo no sirve para nada, que yo creo. Aquí lo que hay que decir es yo sé, que es otra cosa, es otro mundo, ¿no? Y la opinión no valen todas iguales, eso es demagogia. Las opiniones valen por la fundamentación que les ponen delante, no por la opinión. No es yo, por ejemplo, si yo de química no sé nada y hay un químico que expone una opinión, la opinión mía no vale para nada porque no la he estudiado, ni la sé. Pero si yo me he dedicado un tiempo a eso en serio y he escrito un libro sobre lo que sea, la opinión mía vale. La del que disienta. A mí alguien me ha dicho alguna vez, has escrito ese libro que no me ha gustado, pues digo, escribe un libro mejor. No, porque, claro, no vale la pena, no sirve para nada decir a mí no me ha gustado. No, vale, si estamos en serio, escribe un libro mejor que el que yo he hecho. Entonces hablamos. Porque entonces tu opinión será fundada, motivada. Pero la opinión, tú no has pensado nunca en el sistema de recursos. Y ahora va y me dice que no está conforme con lo que yo estoy diciendo del sistema de recursos. Bueno, pero yo escribo un libro. Yo me he dedicado meses a estudiarlo. Y entonces tú que no has pensado nunca en eso, vas y me dices que no está conforme. No. Eso es una estupidez, ¿no? Si crees que no estás de acuerdo, escribes un libro y luego hablamos. Claro. Después de Italia, de la experiencia con Sata, vuelve a Valencia. A Valencia. Termina. Y me hago profesor adjunto 2 años después. ¿En qué universidad? En Valencia hice oposición, con oposición y fui. Es decir, fui profesor adjunto muy joven. Y empecé en octubre del año 68 empecé a dar curso entero. Apliqué a procesar curso entero, ¿no? Porque yo en Roma reconozco que fue un acierto grande mío. No estudié para una tesis, estudié para aprender el sistema entero. Y no de procesar, de derecho en general. Y entonces yo salí sabiendo el año aquel que leí horrores y que leía como yo leo, es decir, hacía una fotocopia y subrayaba, ¿no? Digo, porque las revistas de la biblioteca alexandrina no me atrevía a echarle con el lápiz. Pero leí horrores y entendí el sistema. Por eso me atrevo a dar una conferencia en Italia ahora, porque yo entiendo el sistema. El código sigue siendo el mismo, ¿no? Los códigos siguen siendo básicamente los mismos. El de procesal penal no, pero siguen siendo básicamente lo mismo. Entonces yo entendí el sistema y aprendí mucho del sistema. Y a mí ahora me voy y doy una conferencia en la universidad que sea, y cuando me preguntan, sé de qué preguntan, porque estoy en el sistema, ¿no? Mientras que la mayoría de la gente, ahora los chicos jóvenes ahora, con la prisa que tienen van a hacer una tesis, estudiar una tesis. Y estudian una tesis generalmente, ¿qué es? Un puntito escondido del párrafo segundo del artículo no sé cuántos del código, ¿verdad? Pero no salen sin saber nada, salvo el puntito. Es aquello de que el superespecialista lo sabe todo de casi nada, ¿no? Ese es el juego, ¿no?
sabe todo, pero de nada. En cambio hay que saber, no digo todo, de mucho, pero por lo menos tener una idea muy general haber leído el sistema, aprender el sistema y saber algo de todo. Y a partir de ahí puede empezar la especialización. Lo que no puedes hacer es el primer día convertirte en especialista, porque entonces el juego entero no lo has visto nunca. Cuando usted termina la universidad, ¿entra en la función pública o litiga? No. ¿Fue litigante alguna vez? Cuando yo volví, al poco tiempo hice la oposición y era el profesor adjunto del profesor Fainé. Sí. Y como las posibilidades de hacer una oposición de cátedra en aquel momento, de España, ¿no? En España las oposiciones hasta hace poco han sido oposiciones nacionales, ¿no? Como aquello no se veía, yo empecé a ejercer. Y estuve... ¿Ejerció la profesión? La profesión, claro. ¿Cuánto tiempo? Y entré en el estudio del que era el decano del Colegio de Abogados de Valencia, que era un señor que se llamaba Pons Franco, Vicente Pons Franco. Estuve más de un año con él, ¿no? Y luego me fui, y entonces me di cuenta que lo podía hacer yo solo, ¿no? Porque ¿Se independizó? Sí. ¿Ah, sí? Yo en aquellos años, en aquellos tiempos era diferente. ¿Cómo fue el comienzo? Porque me imagino que habrá sido difícil. Acá no es nada fácil empezar. En ningún sitio. Me imagino que a usted no le habrá sido nada fácil. En ningún sitio. ¿Cómo empezó? Lo que pasa es que yo, por casualidades de la vida, empecé a explicar proceso laboral. No en la Facultad de Derecho, en una escuela de graduados de segunda, ¿no? Y expliqué proceso laboral. Y entonces escribí unos apuntes de proceso laboral para explicar. Y bueno, sabía, mientras que el proceso laboral en la universidad no lo explicaba nadie, lo estudiaba, yo aprendí. Y entonces fui abogado laboral de 2 o 3 empresas muy grandes. Y empecé por ahí. ¿Asesoraba a las empresas? No he defendido al trabajador nunca, la verdad sea dicha, pero he defendido a empresas grandes, ¿no? Y ahí estuve unos cuantos años en eso, hasta que me di cuenta que en la universidad se abrían las posibilidades de la puerta de acceder a la cátedra. Cuando me di cuenta, entonces, el año 73, me parece, o 74, dije, voy a hacer una apuesta. Si en 2 o 3 años se convoca una oposición y la gano, me juego a eso. Y la abogacía la fui dejando para dedicarme a eso, ¿no? Eran también otros tiempos, era soltero, y claro, las cosas cambian cuando ¿Era soltero? Claro, ya con mi madre, pues podía dedicarme a estas cosas, ¿no? ¿Cuántos años tenía ahí? Y ahí ya fui, bueno, ahí ya tenía 26, 27, no sé así. Y entonces me aposté a eso y me salió bien. Se convocaron las oposiciones y yo saqué Madrid. Saqué Madrid. Eso no me lo podía creer yo bueno, no se lo creyó nadie. No es que no me lo creyera yo, no se lo creyó nadie, ¿no? Y entonces, como no me gustó Madrid, me volví para Valencia lo antes posible. ¿Cuánto tiempo estuvo en Madrid? En meses. Ah, ¿meses? No, sí, me volví enseguida. Y tengo una anécdota preciosa. Con Prieto Castro, le fui al rector a pedir que me diera una comisión de servicio para volver a Valencia. Y el rector no entendía lo que yo estaba diciendo. El rector se creía que yo pedía una comisión para venir desde Valencia a Madrid. Y me decía, eso es muy complicado, porque si no todo el mundo querría venir a Madrid. Yo me di cuenta que él no había entendido y le dije, pero vamos a ver, no. Si yo lo que quiero es irme de Madrid a Valencia. Ah, bueno, eso no tiene problema ninguno. Presente el papel y se lo firmo. Y me volví a Valencia, pero no. Y a partir de ahí empecé a trabajar de verdad, porque estuve unos cuantos años dedicado a la universidad solo. Y luego todavía ejercí un poco antes, cuando ya llevaba unos años empecé a ejercer, y luego pasado el tiempo, en el año 89, pues me nombran magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Supremo. Claro, entonces lo dejé todo, ¿no? Y he estado 22 años, que no es broma. Pero los primeros años de los 22 así fueron, primero aprendí muchísimo. Eso de la magistratura enseña mucho, ¿no? Luego no había trabajo mucho, había poco trabajo. Y me dediqué a escribir. Ahí he escrito, en esos primeros años,
he escrito horrores. Ni yo me lo creo. Yo tengo en casa, en el despacho, en el estudio en casa, tengo lo que llamo Galería de las Vanidades. La Galería de las Vanidades es que he construido expresamente un rincón, que puede tener 1,5 metros, una cosa así, de estanterías desde el suelo hasta arriba, hasta el techo. Y le he puesto una lámpara arriba en el techo que enfoca los libros. Y tengo todos los libros que he escrito. No todas las ediciones. La edición última. Las otras primeras las voy guardando en otro sitio, ¿no? Y tengo desde el suelo hasta el techo. He publicado 80 libros. Algunos de 3 volúmenes, otros de 2, otros de 1. Yo lo considero una obra solo, ¿no? Y no cuento las ediciones. Porque si contara las ediciones había hecho un montón. Si contara los libros físicamente considerados, no sé lo que sería. Pero cuando entra alguien a casa y me mira los libros con la lucecita arriba que enfoca los libros y no sé cuánto, se queda impresionado. Me quedo yo. Hay veces que no me lo puedo creer. Es verdad. Qué bárbaro. Y cuando lo nombran como magistrado del tribunal... Sí, en el año 89. ¿Qué edad tenía Me nombran de una manera rara, porque yo no he pertenecido a la carrera judicial. Yo entré ahí de manera diferente, porque la sala se creó el año 85 y empezó a funcionar en el 89. Mayo del 89 empezó a funcionar. Y a mí, para nombrar ahí, la ley decía que las salas se integraban con el presidente del tribunal y un magistrado de la carrera judicial y un jurista de reconocido prestigio. Entonces el sistema era que las Cortes el Parlamento de la Comunidad Autónoma proponía 3 miembros y el Consejo General del Poder Judicial nombraba. Y entré por ahí. Y reconozco que sin problema de ninguna clase, ni hacer nada, ¿no? Lo único que hice fue hablar con una persona del Parlamento y le dije, el currículum es este. Y me fui. Sí, no, me deseo. ¿Eso fue todo? No le dije nada más que eso, ¿no? ¿Y qué edad tenía ahí? Ahí ya tenía 40 y algo, tenía ya entonces, sí. Pero hasta entonces había escrito mucho. No, pero los 10 o 15 primeros años de los 22, escribí horrores. ¿No? Muchos. Había un discípulo, Juan Luis Gómez Colomén, decía, ¿qué libro es el que has sacado en este fin de semana? Y yo decía, no, hay que exagerar, ¿no? Y dice, perdona, está publicando a una velocidad. Claro, el tribunal nos daba trabajo y yo he hecho... Para organizar una cosa de esas hace falta sobre todo una cosa que la inmensa mayoría de la gente no tiene, que es método. Método consiste en organizar la vida con un orden. Yo, en España no madruga nadie. He dicho, en el tribunal antes de las 9:30 no entra nadie. Pero yo me he levantado a las 6 de la mañana de lo menos 40 años. Me he puesto allá al tribunal, iba para entrar sobre las 10, pero desde las 6 estaba haciendo yo cosas, ¿no? Y iba a pie, me daba un paseo por allá. ¿A cuánto estaba de su casa del tribunal? 15 minutos andando rápido, 20 minutos dando un paseo cómodamente. ¿Y se iba caminando? Caminando. Yo salgo, si llovía, iba en el auto. Pero Valencia no se pasa por la lluvia, era raro, ¿no? Y entonces iba andando, dando un paseíto. Mejor dicho, si me paraba a tomar un cortado, 20 minutos. Si no me paraba a tomar el cortado, 15 minutos. Es un paseo. En una ciudad de muy buen clima, es una cosa agradable de hacer, ¿eh? Y luego me volví andando, ¿eh? ¿Cuál es el horario del tribunal? ¿A qué hora abre? Yo al tribunal iba, a ver, que bueno, ya estoy fuera, pero iba martes y jueves solo. Entraba sobre las 10 y me venía sobre la 1:15, porque yo almuerzo a la 1:30 por otra razón, porque en España se almorzaba a las 2:30 o a las 3. Pero yo he almorzado los 40 años a las 1:30.
almorzaba antes de las 2, habíamos acabado, era mi mujer y yo. A esas fechas, no, ya los hijos medios se habían ido, ¿no? Y entonces echaba la siesta media horita y antes de las 3 estaba trabajando. Es decir, cuando en España empezaba a almorzar la gente, yo estaba trabajando. ¿Por qué? Porque sabía que de 3 a 5 no me llamaba nadie. Claro. En España de 6 a 9 y media no te llama nadie. Y de 3 a 5 no llama. Lo que quiere decir que si agarrabas 4 horas por la mañana o 3 y 2 y media por la tarde, trabajabas más que nadie en España, pero con diferencia. ¿No? Eso es método. Eso es método. Claro. Y a su esposa, ¿cuántas esposas tuvo? ¿Cuántas? Yo una la misma. Una conocida. No, una y la Y basta. misma. Una y la misma, ¿no? ¿Y cuándo la conoció? ¿Cómo la con conoció? Con mucha suerte. Porque yo he dicho en público, y por lo tanto lo puedo decir acá, que la virtud más importante que mi mujer tiene es que me ha dejado hacer lo que yo quería hacer. Que eso es muy, muy importante, ¿no? He hecho lo que quería hacer. Y ha dado conforme, me refiero. A mí, vamos a ver, si una mujer se da cuenta que tú disfrutas en eso, una buena persona te deja hacerla. Una mala persona se deja incordiar. Pero si te deja hacerlo, yo he hecho... Vamos a ver, si me levanto a las 6, ella seguía durmiendo, no tenía problema, ¿no? Pero almorzábamos a la 1 y media. Y ya está, se hizo a eso, ¿no? Se hizo a eso. Y por ese camino, digo, yo he dicho una vez que ella ha escrito la mitad de los libros que yo he escrito porque me ha dejado hacerlos, ¿no? No, importa mucho, ¿eh? Mucho más de lo que parece. Que la pareja te deje hacer lo que tú quieres hacer y no se dedica a incordiar, eso es importantísimo. ¿Cuándo se conocieron? Nos conocimos en Valencia cuando yo estudiaba Derecho. Yo estudiaba ¿En la universidad? No, era vecina de la casa donde yo vivía. Ah, era vecina. ¿Ella no estudió Derecho? No estudió Derecho. Adiós, gracias. Gracias, dadas a Dios, sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando la conoció? No, ya era la facultad de Derecho, tendría... No en el primero de Derecho, una cosa así. La conocí, sí. El primero, o puede que antes. O puede que antes, sí, pero... Al primero de Derecho, sí, sería. Pero entonces era vecina, ¿ya la conocías? No, vamos, yo llegué con 16 años, ¿no? Quiere decir que conocí, luego estudié el preuniversitario, y era a cuadra y media vivía ella. Más o menos vivía ella. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue? No, muy bien, vamos, visto desde ahora, las relaciones de ahora no son iguales. Éramos chiquillos, no me refiero, visto desde ahora, cuando se tienen 19 años y conoces a alguien, visto desde ahora éramos chiquillos. Sí. Entonces uno piensa que es un hombre ya cuando tiene 19 años, pero no es así, ¿no? Bien, empezamos, yo además tiene una virtud que le enseñé yo, ser puntual. Que a las mujeres parece difícil, ¿no? Pero una de las cosas que yo le empecé a decir, mira, yo soy muy puntual, y lo sigo siendo, muy, muy puntual. A mí las horas peruanas, paraguayas y argentinas me molestan mucho. A mí que me diga, por ejemplo, bueno, pues paso por ahí de 8 a 8 y media, eso me indigna. A las 8 y media, no me digan media hora de diferencia, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, mira, yo te espero 10 minutos. Pero más de 10 minutos no te espero, ni a ti ni a nadie. Y desde entonces es más puntual que yo, que ya es decir, Pero ¿y cómo empezaron a hablar? ¿Cómo se conocieron? Era un grupo de amigos. ¿Tenían amigos en común? Era gente, era un grupo de 8 o 10, ¿no? Y en aquellos tiempos organizábamos guateques, que se llamaba, que eran bailes por la tarde, el domingo por la tarde, ¿no? ¿Cómo se llamaba? En la casa de alguien, ¿no? Guateque. Se llamaba guateque aquellos. Y sobre todo había un amigo que tenía una casa muy grande, porque tenía detrás de la casa muy grande, tenía una fábrica muy grande de maderas.
muy grande era aquello detrás, ¿no? Y hacía, no hacía muebles, hacía lo que se llaman palets, que son estas cosas donde se ponen esas cosas que son en el suelo, de manera que para que la máquina meta debajo las cuchillas largas y levante para poner. De eso hacía mucho. Y entonces, en una fábrica tan grande que había aquello, pues había sitios donde no había madera y donde no había nada. Entonces organizábamos guateques el domingo por la tarde allí. Y ahí y ha habido varios matrimonios. La hermana de mi mujer se casó con otro que del grupo, ¿no? Y alguna más, la hermana, pero me refiero, las dos hermanas se casaron con gente de ese grupo, ¿no? El dueño de aquello era médico, es médico, me refiero, ¿no? Estudió para medicina y se casó con otra del grupo. Todavía estoy dándole vueltas a ver si había alguna más, ¿no? Pero por ahí nació todo, ¿no? Ahí nació todo. Y bueno, bien, yo llego hasta aquí. Cuando me han preguntado cuántas mujeres he tenido, yo he tenido una mujer. ¿Y en qué año se casan? Nos casamos en el 70. En el 70. Nos casamos en el 70. ¿Era costumbre en ese momento, en ese lugar, ir a la casa, pedir la mano de la... Mi padre había muerto ya. Ah, ¿ya había muerto? Mi padre había muerto. Ah, ¿en mi qué madre, año? entonces yo viví con mi madre, ¿no? Y había relativamente costumbre de eso, sí. Pero me refiero, los padres nuestros, mi madre y los padres de ella no se conocían, pero no se relacionaban, ¿no? Pero sí era costumbre. Y entonces fuimos, mi madre y yo. Ah, ¿sí? Y le regalamos una pulsera de oro que era de mi madre. No la compramos, era de mi madre, ¿no? Y se la regalamos. Y todavía está por ahí, todavía se la pone alguna vez. Era una pulsera, a ver, ahora mismo puede sonar un poco vieja, ¿no? Pero en aquel momento era una preciosidad, y además de cierto peso, ¿eh? No ligerita, era buena, sí, era buena. Sí, sí. ¿Y su padre en qué año murió? En el 67, mi padre murió en el 67. Y cuando yo tenía 60 años. Él, se murió, 60 años. Se murió. Y por eso sobre todo empecé a ejercer yo, porque había que sacar plata de algún sitio, claro. ¿no? Y yo empecé a ejercer. Y estuve ejerciendo, me refiero. Y vamos a ver, cuando decidí dedicarme a ver si ganaba las oposiciones en un plazo corto, yo estaba empezando a ganar dinero con el ejercicio de la abogacía, estaba empezando a ganar dinero. Bueno, vamos a ver, el abogado este con el que yo entré, el Pons Franco, muy poco después lo nombraron abogado jefe del Banco Exterior de España. Abogado de un banco grande, en aquel momento era una cosa de mucho dinero, Y yo alguna vez lo he pensado, digo, si yo, en lugar de irme, sigo con él, hubiera acabado siendo abogado jefe del Banco de España, del Banco Exterior de España se llamaba, ¿no? Claro, si el abogado me lleva a mí y yo trabajo con él, cuando este hombre, que era bastante mayor ya, cuando este hombre se jubila o lo que sea, el abogado jefe del hubiera sido yo. Claro. Y ahora todavía cuando paso, el banco ya no existe, porque se cambió de nombre. El banco ese que se llama BBVA, ajá, ese era, el A es por el Banco Exterior de España. Ah, ¿sí? Pues sí. Yo digo que si hubiera seguido yo, hubiera Ahora llegado por ese camino. El BBVA estaría ahora. Sí, estaría. Bueno, ahora ya me hubiera ido. Pero hubiera estado en el... Vamos a ver, en aquellos años se ganaba... El abogado jefe de un banco grande ganaba mucha plata, porque ganaba las costas. Y los bancos, los pleitos los ganan siempre. Primero porque los abogados son buenos, pero sobre todo porque los bancos preparan los asuntos muy bien y tienen toda la documentación. Mientras que el cliente no tiene toda la documentación, porque se cree que no va a pasar nunca nada. Y los bancos es difícil que pierdan un pleito. Y entonces lo ganabas con costas, y las costas se las quedaba el abogado. O sea que además del sueldo que ganaba por ser abogado, se quedaba con las costas. El sueldo era pequeño, pero las costas eran mucho dinero, ¿no? Yo digo, el banco está todavía,
en la calle de las Barcas en Valencia, la calle de los bancos, ¿no? Y alguna vez paso por allí y uno dice, mira, la vida, tú imagínate que no me voy y me quedo con él. Pues el camino hubiera sido ese, claro, ¿no? A no ser que me hubiera enfadado, me hubiera hecho alguna cosa fea, pero no, era muy buena persona. Digo, yo ahora, bueno, ahora ya no, pero hasta ahora hubiera estado aquí. Pero me imagino que no se arrepiente de lo que... No, ¿qué va? No. Me refiero, en la vida siempre hay de cuando en cuando se abre la I. Y puedes ir por un camino, puedes ir por el otro camino, ¿no? Yo no me arrepiento de nada, es decir, yo me fui por un camino y me he ido muy bien, ¿qué me voy a quejar, no? Pero uno piensa a veces qué es lo que hubiera pasado si me hubiera metido por el otro camino, ¿no? Generalmente piensa uno eso cuando en el camino que has elegido te dan un disgusto muy grande. Entonces piensa qué hubiera pasado si me hubiera ido por el otro. Pero yo lo pienso no con añoranza, lo pienso por eso digo, mira, pues hubo una opción y yo me fui, ¿no? Y me lo dejé, ¿no? Y luego, fíjate lo que la vida... Luego, cuando era abogado jefe del Banco de España y catedrático de Valencia yo, todavía me llamó alguna vez para preguntarme algo. La vida, las vueltas que da, ¿no? Y luego murió. Y ya no sé quién es, y no sé ni siquiera quién fue luego el director, ya no me ha interesado, ¿no? Pero además luego en el estudio de este hombre, antes de meterse en el Banco Exterior, era el abogado del arzobispado. Y yo he hecho muchas demandas de convento de monjas que le quieren quitar las no sé cuántos y que reclaman que la ermita de no sé qué es suya. De esas he hecho, porque él era decano y bueno, hacía, pero me refiero, pero llegó un momento en que las hacía yo, ¿no? Y hice, y me está acordando así, y luego cosas de impuestos de los conventos de las monjitas que tenían derecho a no pagar impuestos de no sé qué, y el ayuntamiento, la municipalidad de donde le quería cobrar impuestos, de eso he hecho mucho, aprendí fiscal y todo, que luego no me ha servido para nada, pero en fin, ¿no? Bien. ¿Y cómo recuerda el momento de la muerte de su padre? ¿Cómo fue? Fue un golpe muy duro, porque además murió rápidamente, ¿no? No era eso de que se va muriendo poco a poco. Le hicieron una intervención de próstata, no se dieron cuenta los médicos y tenía úlcera. Y se fue enseguida. Le hicieron una intervención, lo llevaron a sala y le dio una hemorragia y echaba sangre por todos los sitios y se fue enseguida, ¿no? Y yo me acuerdo de aquello de, claro, no se esperaba uno de eso. Yo me acuerdo de aquello de ir en el auto detrás del coche del muerto y pensar aquello de que mañana no saldrá el sol. Ha pasado una cosa tan importante que el sol se tiene que detener mañana. No se detuvo, ¿eh? Siguió la vida. Siguió, el mundo siguió. Durísimo. Pero fue duro aquello, sí, aquello fue duro. Pero mira, en cambio, mi madre se muere cuando tiene 82 años y fue muy diferente. ¿Por? Pues porque a esa edad es diferente cuando mueren de 60 años. Quiero decir, cuando una persona llega, se hace mayor y empieza a bajar, los hijos se van dando cuenta que puede fallecer cualquier día. Y cuando fallece, estás con la cabeza hecha. O sea que fue menos esperado el fallecimiento de su padre. El padre no fue esperado nada. Pero doloroso igual ambos. No, vamos a ver. Cuando una persona fallece de repente, el golpe es mucho más duro. Sobre todo cuando es joven. Bueno, 60 años no era tanto. Pero cuando una persona muere a los 82, te has ido haciendo a la idea poco a poco, que ya no le queda mucho. Es muy diferente. No es que quieras más a uno que al otro, es que no es igual, ¿no? No es, por eso lo que duele más, me parece, es lo que es contrario a la naturaleza. Por ejemplo, perder un hijo tiene que ser una cosa horrorosa, porque no es lo natural.
Lo natural es que el hijo pierda un padre, Claro. pero no al revés, ¿no? Entonces, cuando fallece un hombre joven, los hijos se quedan un susto más grande, ¿no? Pero a mi madre se apagó y estaba en casa, ¿eh? La tenía yo en casa. Y llegó un momento en que se fue apagando y la veías como... Y luego murió. Bueno, la vida es así, ¿no? A mí no me dio golpe, ¿no? Porque yo lo veía venir. Y es diferente, ¿eh? ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Qué edades? Ahora ya están grandes, ¿no? Ahora el más joven tiene 39 años. El más joven tiene 39 años. Y el mayor tiene 42. Y la chiquilla tiene 40. ¿A qué edad fue padre entonces? Muy joven. No, bueno, yo tenía 29, una cosa así. Pero han crecido, el mundo funciona y viven por su cuenta hace tiempo ya, hace mucho. ¿Pero dónde? ¿En Valencia o en otros lugares? Tengo el pequeño, lleva parte de la informática de la Comisión Europea. Vive en Bruselas. Pero no creo que tarde muy. Bueno, ya veremos a ver. La chiquilla, que es la mujer que tiene 40 horas, es jefe de zona de un banco importante. Jefe de zona significa, en Valencia, significa que tiene 19 sucursales que dependen de ella. Y el mayor estudió Derecho, es el único que estudió Derecho. Estudió Derecho en Valencia, estuvo un año en Roma también con el Erasmus, que es una cosa de intercomunicación. Sí, era. Estuvo en Roma, luego sacó la beca de la Universidad del Instituto Europeo de Florencia, que es la Universidad de la Unión. Es doctor en Europa entera, ¿eh? Porque el título de doctor se hace un doctor sin convalidaciones, tiene el título. Luego estuvo en la Comisión Europea trabajando un tiempo. Luego trabajó para una empresa de telecomunicaciones en Nueva York. Luego es el abogado en materia de televisión, de telefonía móvil y de cosas que gana plata en España. Porque eso tuvo suerte, no tuvo vista. Y en lugar de meterse en una especialidad que había mucha gente, se metió en una especialidad donde no había prácticamente casi nadie. Por ejemplo, la tesis se la dirigió en la Unión Europea, quien fue, se la dio un señor que era diputado, no sé qué, fue presidente de la República, fue presidente del gobierno en Italia, y luego cuando cesó le continuó dirigiendo la tesis. D'Amato se llama. Y bueno, la verdad es que sabe de estas cosas de eso, ¿no? Y ya digo, ahora mismo hay poca gente que sepa de eso. Poca gente que sepa como él, sepa como él y que le funcione tan bien como él, no debe haber. En la materia esa, poca gente. ¿Nietos? Uno, solo. ¿Solo uno? Solo uno. He llamado a casa esta mañana por el facetime que decían, ¿no? Y estaba allí en casa, ¿no? Estaba en la playa, yo tengo una casa en la playa, en Valencia, estaba en verano allá, ¿no? Y estaba con mi mujer, con él, que lo había tenido allí unos cuantos días, ¿no? ¿Qué edad tiene? Casi 6 años. Chiquitito. Es entretenido jugar con el chiquillo, ¿no? ¿Le hubiera gustado tener más? No, vamos, vive enfrente mío. Es decir, el hijo vive ¿cómo decir? Una placita, yo vivo en un lado y él vive enfrente, de modo que desde casa lo saludo, de modo que no hay problema en eso, ¿no? Es decir, yo no tengo tampoco a mí el chiquillo me distrae, se enfada. Yo le digo, yo soy el campeón mundial del dominó. Digo, si me quieres ganar el campeonato mundial, me tienes que ganar 5 partidas seguidas. Y jugamos al dominó. Y me ganó 4. En la quinta perdió. Y le dije, el campeón mundial del dominó sigo siendo yo. Me tienes que ganar 5. Y se enfadó. Y se enfadó porque se creía que la quinta me la podía ganar. Vamos a ver.
yo al chiquillo le gano siempre, pero hay veces que la ficha funciona como funciona, ¿no? Y se cabreó, bueno, agarró un enfado porque se creía que iba a ganar el campeonato, ¿no? Bien, ¿no? Ay. Yo leí en Proceso Civil e Ideología Sí. lo que escribió sobre la buena fe procesal. Ese iba a ser mi tema de tesis y después lo cambié. ¿Cuándo nace la buena fe procesal? ¿En qué momento? ¿En qué código aparece por primera vez o dónde, dónde aparece? En la ley nazi de 1933. 1933. Es la primera vez que en la legislación mundial, bueno, mundial, yo no sé en Japón ni en Malasia qué es lo que ocurre, ¿no? Pero me refiero, en nuestro mundo, la primera vez que se usa la expresión buena fe en el proceso es en la ley nazi de 1933, lo que es muy significativo. Muy significativo. ¿No está en la ordenanza de Franz Klein? No está. La primera vez es esa, y luego viene el deber de ese de colaboración con el juez en la búsqueda de la verdad. Eso es comunista. Eso nace en los códigos de la Unión Soviética. ¿Y eso de la verdad sabida y buena fe guardada qué es? Eso es otra cosa, vamos a ver. La verdad sabida y la buena fe guardada es una frase que se emplea en los procesos mercantiles de la Edad Media, porque lo que se tiende es a simplificar el proceso. Y entonces lo que está diciendo ahí, el mecanismo que se está diciendo es que vamos a hacer un proceso sumario, es decir, un proceso que acabado el mismo no va a producir cosa juzgada. Y sobre todo en las ordenanzas, en los estatutos de las ciudades mercantiles italianas, aparece por primera vez la expresión. Aparece también en la Sepe Contingi de Clemente V, y aparece luego en las ordenanzas de los consulados mercantiles en España. Pero eso no tiene nada que ver, porque el mecanismo que está diciendo ahí, primero, esto se trata de asuntos de comercio. En segundo lugar, normalmente no es un juez el que conoce de esos asuntos, sino los cónsules del consulado, que eran comerciantes también. Y por eso en comercio es donde se ha establecido siempre la regla de la buena fe. Es decir, los contratos mercantiles se han regido siempre por la regla, el derecho material, ¿no? No en el derecho civil, en el comercial. Y entonces, como el que iba a conocer de los conflictos era otro comerciante, lo que se estaba diciendo para el comerciante eso es que los pleitos deberían vararse sin estrépito ni figura de juicio. La buena fe servida la buena fe la verdad sabida y la buena fe guardada. Pero el mecanismo es la frase entera. Sin estrépito es figura de juicio. Es decir, van a simplificarlo todo. Y entonces el juez no es un profesional. Es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que ha aparecido después de la regla de la buena fe. Porque la regla de la buena fe del siglo XX, lo que estaba significando es esto. En el fondo lo que estaba significando es esto. Todos juntos, el juez y los abogados de las dos partes, cogiditos del brazo y de buena fe, todos, siendo amigos todo el mundo, caminando por el bosque con el cespecito, vamos a ir todos en la búsqueda de la verdad. Eso es una estupidez aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque un juicio se hace para ganarlo. ¿Cómo voy yo a ayudar a la otra parte para que me gane el juicio? ¿No? ¿Y cómo voy a colaborar yo con el juez para darle los datos que hacen que yo pierda el juicio? Eso tiene un sentido político, que es el de la charla de hoy. Quiero decir que es la búsqueda esa de la verdad,
todas las partes juntas que van buscando, porque de lo que se trata de establecer no es la tutela de los derechos subjetivos de las personas, sino que lo que se trata de establecer es todos juntos estar al servicio de un objetivo político a largo plazo, y entonces se trata de buscar, cogiditos del brazo, ver no quién tiene razón, sino cómo se sirve mejor a la obtención de una finalidad política a largo plazo. Pero entonces no es en el Código Italiano de 1940 que se pone por primera vez. Es en la ley nazi de 1933. Ley nazi de 1933. Yo intenté Que buscar... hace una reforma bastante grande de lo que es el proceso civil. Y luego hay una reforma también muy grande en la ley de 1941. El Código italiano es del año 40. Pero el Código italiano del año 40 ha tenido antecedentes, me refiero a proyectos, ¿no? Ha habido el proyecto Solmi, que es el inmediatamente anterior, y el inmediatamente anterior no. Todavía hubo un proyecto Redenti después, pero es fascismo puro los códigos esos. En el Código del año 40 se suavizaron determinadas cosas, ¿no? Pero es fascismo en ese juego. Y entonces es diferente del nazismo, no es lo mismo. Pero el mecanismo no es tan diferente, ¿no? Y por eso, entonces, la buena fe, la colaboración, los principios de veracidad, de probidad en el proceso, eso no está en nada. Desde las partidas hasta acá no existe referencia a eso. No existe referencia ninguna a eso. Las referencias son del siglo XX y de países totalitarios. ¿Cuál fue el... no el primer código, porque creo que no existían con ese nombre, pero la primera ordenanza o el primer instrumento normativo que es de carácter autoritario, que cambia este acusatorio, este dispositivo y mete... No, en civil. En civil. En civil el primer código, ese es el de Klein. ¿Es la ordenanza de Klein? Sí, la ordenanza de Klein. Porque, antes no hay otro. No, porque antes era la base en Europa, no en España. Era el código francés. El código civil francés y el código procesal civil, que es de 1804 uno y de 1806 el otro. Pero lo que parezca mentira, esos códigos son de Napoleón. Esos códigos eran, digamos, liberales en el sentido, porque estaba empezando la idea del liberalismo, ¿no? Y cuando en Italia, por ejemplo, antes de la unificación, los distintos estados de Italia copiaron el código francés. El código francés. Y entonces todos los estados preunitarios dictaron un código. En Bélgica, por ejemplo, ni siquiera copiaron, lo pusieron en vigor el código de Francia, ¿no? Lo copiaron pura y simplemente. La ordenanza procesal civil alemana de 1877 es de base liberal. Es decir, el proceso es cosa de las partes, ¿no? Y el juez no tiene facultades prácticamente de nada en ese juez. La ruptura más o menos la hace la ordenanza de Franklin, porque en esa ordenanza la hace un estado autoritario, que es el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y además Klein no hace solamente la ordenanza. Klein, que fue ministro de Justicia inmediatamente después, lo hizo todo, hasta le escribió a los jueces los formularios. Escribió el código, escribió libros para explicarles el código, y llegó hasta el extremo de ofrecerles formularios para hacer las sentencias y los autos y todo, ¿no? Ese es el primer código. Que luego ocurre una cosa, y es que gente que no era fascista en Italia vio con admiración el código. Sobre todo vio con admiración, antes del fascismo. El que vio con admiración al código fue Giuseppe Chiovenda. Chiovenda miró con admiración ese código. Y bueno, era el código, y por eso convirtieron a Klein en el legislador procesal por antonomasia. Y a partir de ahí, es decir, la plasmación en el código del año 40 es lo natural en ese juego. El desarrollo, sobre todo desde el fascismo. Chiovenda no lo era,
Giovenda miraba con admiración ese código porque era algo procesal, era algo de oral, no tanto por el contenido del autoritario, ¿no? Pero en Italia fue el desarrollo normal. Y alguna vez habría que estudiar más despacio el código procesal portugués, por ejemplo. Código procesal portugués de Alberto dos Reis, que era el catedrático de procesal en Coimbra. Estábamos en la época del lazarismo, que era un fascismo suavizado, ¿no? Y el que quiera verlo tiene ahí, por ejemplo, si aquí se existe en algún sitio y tienen la revista di diritto processuale, civile, la de Giovenda y la de Carneluti, el año 39, Alberto dos Reis publica un artículo que es fascismo puro. Lo que pasa es que esas cosas ya no las ha leído nadie, hoy no las ha leído nadie. Nadie se ha preocupado de eso. Pero hay que leer, por ejemplo, lo que es el Código Brasileiro del año 39. Hay que leer cosas que no acaba de entender uno mucho. Por ejemplo, Busaid hace el Código del Brasil en 1972, de la época militar, ¿no? Y luego en cambio, Busaid era muy amigo de los procesalistas de acá, por ejemplo, era muy amigo de Alcalá Zamora. Y como era muy amigo de Alcalá Zamora, pone el código por los cielos. Pero era fascismo militarizado, que es casi peor. Y era así, y basta leerlo. Y luego, en cambio, ahora han hecho un código, no fascista, un código no en época, una época liberal, pero que profundiza en el del 72, que es inexplicable. Pero el juego es ese. Y uno lee las cosas que se escriben, las cosas que se dicen, y uno se queda... A mí me han dicho, por ejemplo, en España, un señor, las instituciones no importa el origen, lo que importa es qué están diciendo hoy. Y yo le he dicho siempre, digo, pues si no importa el origen, la historia del derecho, la borra, la tira, y no existe. El origen de las instituciones importa mucho, porque marca de dónde arranca. Y si sabe de dónde arranca, puede saber a dónde irá. Entonces, aquí en América, el código italiano es el código que se ha puesto por las nubes, ¿no? Y yo eso, cosa que entiendo algo, que tengo una idea y prefiero... Bueno, vamos a ver, el propugnador del código acá fue Alcalá Zamora. Y Alcalá Zamora llegó a hacer una traducción del sistema de Carneluti, de los 3 volúmenes, que es anterior al código. Pero cuando llega la hora de traducir el código, la relación al rey, la exposición de motivos, la falsean y le quitan párrafos. Claro, porque la exposición que firma que escribe Calamandrei, pero que firma el ministro Dino Grandi, es el fascismo puro. Y sin embargo, cuando la traducen, le quitan párrafos. La exposición en Italia se publica con el código, 1940. Luego, cuando el fascismo cae, los abogados lanzan un ataque contra el código y quieren que se derogue. No se deroga. O sea, hay una ley de 1950 que modifica. Pero la exposición de motivos desapareció. Yo la leí el año 74 porque estuve mes y medio en Florencia y en la biblioteca de la universidad había una edición oficial del código, la de 1940, y estaba el único sitio, y la leí y me quedé asombrado de las cosas que se estaban leyendo. Y luego el profesor de Bari la publicó en una edición del código el año 99, me parece que es, o el 89, no, es el 99. La publicó en una edición del código. Pero desde el 40 hasta el 99 nadie había publicado. Y sin embargo había habido ediciones del código montones, pero se quitó y se escondió. Cuando yo he hecho citas de la relación en algún libro, los italianos se han molestado.
como si fuera, como si fuera contrario a las relaciones con la gente, como si fuera contrario a que no debe de publicarse ni de hacerse referencia a ella. Yo no entendía ya nada en ese juego, ¿no? Y como yo he estudiado en Italia y he estado allí, y además soy socio de la asociación de ellos, ¿no? Me hicieron socio de honor hace ya bastantes años, pues he ido a los... Ellos hacen un encuentro casi todos los años, que es viernes por la tarde, sábado por la mañana. Viernes por la tarde se cena, el grupo, todo el grupo, el sábado por la mañana, y el sábado después del almuerzo desaparece todo el mundo. Porque en Italia prácticamente casi todos los ordinarios ejercen la abogacía, van el viernes a mediodía y vuelven a casa el sábado por la tarde. Y yo he ido muchas veces a eso, y cuando he dicho alguna cosa de eso, del fascismo, del código, de no sé cuántos, cuando he citado la relación, he notado como una especie de resistencia a eso. No todos, pero buena parte, ¿no? Y cuando yo saqué un librito, me tradujeron, el amigo de Bari, un librito que era Los principios políticos del nuevo proceso civil en España. Me lo tradujo al italiano y se publicó en Italia. Y entonces la gente descubrió, en parte me descubrieron entonces, y me convertí en el tipo español que ha lanzado el ataque contra el código nuestro, pero que habla en italiano, lo cual acerca mucho las cosas, ¿no? Y entonces he ido muchas veces a la reunión, pero me he ido dándome cuenta que a ellos les está costando mucho asumir que ese código es fascista. Eso les ha costado mucho. Ahora ya no lo niegan. Mejor dicho, ahora no emplean la palabra fascismo, es un código autoritario. Franco Cipriani descubrió que la relación al rey la había escrito Calamandrei. Sí. ¿Y cómo lo descubrió? El original en el archivo del Ministerio de Justicia. ¿Cómo fue? Vamos, Franco escribió un libro precioso, el año 90, o el 89, 90, publicó un libro precioso que se llama La procedura civile, el procedimiento civil en el Reino de Italia, que es desde el principio, desde el Código de 1865 hasta 1937, antes del nuevo Código. Y explicó no tanto los códigos, explicó personas, explicó quién era el fulanito, quién era el otro, las relaciones, lo que pensaban, los proyectos que habían hecho, y eso es que escribía muy bien, Franco. Hablaba regular, pero escribía muy bien, y entonces se lee muy fácilmente, ¿no? Y se declaró uno de los 10 libros jurídicos más importantes que en Italia se habían publicado en no sé cuándo. A mí me regaló el libro, pues yo lo conocí de una manera que me hace sonreír, porque hubo un código el año 91, hubo un congreso el año 91 en Portugal. Y yo estaba oyendo, dentro de la sala, estaba oyendo lo que decía un señor y me cabreé, porque decía, pareciera como si fuera conveniente que el juez fuera independiente. Y yo me levanté y me fui. Que pareciera que fuera conveniente, ¿no? Yo me levanté y me fui. Y cuando salgo de la sala, entraban italianos, dos italianos, uno que yo conocía y uno que yo no conocía. Y empezamos a hablar. Y hablando yo les dije, me ha gustado mucho un trabajo que se ha publicado en la Processuale hace poco, donde se explica por qué Mortara dejó la cátedra de Nápoles y pasó a ser ministro de la Corte Suprema. Me ha gustado mucho, está muy bien escrito. Y me dice, el que yo no conocía me dice, lo he escrito yo. Y era Franco Cipriani, ¿no? Y entonces el Franco Cipriani yo lo tenía admirado, porque decía, pero lo sabes eso. Digo, mira, perdona, yo lo sé porque he estudiado aquí. No, es una cosa muy rara, porque decía, pero es que tú te escotas en Italia lo sabes todo. Digo, yo no lo sé todo, pero he estudiado aquí, ¿no? Es decir, tú de derecho español no sabes nada, pero yo del italiano sí sé porque he estudiado acá, ¿no? Y entonces hicimos una amistad muy, muy buena, ¿no? Y fue el que me tradujo el libro, ¿no?
Y yo, cuando murió hicieron un congresito de homenaje y hablaron de muchos temas. El único que habló de Franco Cipione fui yo, que hice un elogio de Franco Cipione, que lo publiqué, no, por ahí. En el libro, en la segunda edición de Proceso Civil e Ideología está. En la edición que se hizo en Perú, en la paraguaya está. En la edición que se ha hecho acá del Proceso Civil e Ideología, al final está. Y ahí está la cosa. Y el hombre, la verdad es que era un historiador magistral. Hizo ese libro. Cuando terminó el año 37, no sé quién le dijo, el caso es que continuó. Y entonces hizo un libro segundo sobre los orígenes del Código Procesal Civil. Un libro gordo. Investigando eso, encontró las relaciones al rey escritas de la puño de Calamandrei. Escrita del puño de Calamandrei. Y además cartas de Calamandrei dirigidas a Grandi, que era ministro de Justicia, donde le dice: durante el verano que me voy sul mare, voy a ver si acabo la relación. Y el Grandi, que le escribía: hay que ir más rápido porque tenemos que publicarlo, porque lo vamos a publicar 1940, pero que era octubre, una cosa así, no me acuerdo la fecha de promulgación del código, por ahí, ¿no? Y entonces el Calamandrei lo escribió durante el verano. Y no se atrevía nadie a decirlo, porque entonces ni lo sabía, ¿no? Pero lo encontró. ¿Y dónde lo encontró? ¿Cómo lo descubrió? Porque, bueno, en Italia funcionan las cosas, en el archivo, ¿no? Tiene un archivo buenísimo de todas las cosas estas, ¿no? Y encontró, por ejemplo, el proyecto de Redenti, que es el anterior. Encontró el proyecto ahora han publicado en 2 tomos, ahora hace un tiempo, en 2 tomos muy gordos, todos los proyectos que ha habido sobre Código Procesal Civil que no llegaron a convertirse en ley, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están en el archivo, perdidos por ahí, pero basta ponerse en marcha y hacerlo, ¿no? Y Franco Cipione era un historiador, yo no sé cómo, porque él vivía en Bari, y los archivos están en Roma, y aprovechaba cuando tenía un recurso de casación en la Corte de Roma, aprovechaba para irse dos días antes o 2 o 3 días, y luego se quedaba 2 o 3 días y entraba en los archivos. Y bueno, pero es increíble. Y ahí encontró de puño y letra de Calamandrei. De Calamandrei. El proyecto que le mandó a Grandi. Estaba en ese lugar. Está todo. Está todo. Está todo. Y las cartas, eso también. Y las cartas del ministro y de él. En los ministerios se guardan todos los papeles. No sé aquí, pero en los ministerios de justicia del mundo se guardan todos los papeles. Las cartas del ministro normalmente las firma, pero no las escribe el ministro. La escribía el secretario del ministro, que en parte era Conforti, y que era magistrado de la Corte de Casación, fascista. Y entonces decía: el señor ministro me ha encargado que le diga, el señor no sé cuánto, esas cartas ahí, y las publicó. Ah, se publicaron las cartas, claro, si está todo. Si no, ¿En ese librito está? En ese libro gordo, en el segundo. Ah, en el segundo. En el segundo están las cartas, de modo que se pueden ver. Qué bueno. Claro, lo que pasa es que eso no llegó acá. No llegó acá, ¿no? No. Sería pues bueno. El libro primero es imposible que se encuentre. Se agotó hace mucho tiempo. Yo le dije a Branco: pues tienes que hacer una edición segunda, porque como siguió con la investigación, descubrió cosas nuevas, descubrió que algún dato que había dado el libro primero era falso. Claro. Y yo le dije: mira, tienes que publicar. Dice: el problema es que no es publicar una nueva edición, es reescribirlo desde cero. Y eso ya no tengo fuerza, me decía, pero hay que hacerlo. Yo decía: porque esto es una hermosura de libro. Yo lo tengo dedicado, me lo regaló, lo tengo dedicado. Y tengo el libro subrayado a lápiz. Tengo el libro subrayado de casi, página a página subrayado. De leído, bien leído, ¿no?